Por todo esto y hecha esta apertura, ya ahora te lo digo, Pedro Salas es nuestro invitado, presidente, quien fue de la Sociedad Rural Argentina de Córdoba, también trabajó en el INAES, también trabaja y lucha muchísimo por el mundo cooperativista. Vamos a hablar de todo esto y de mucho más con Pedro Salas. Ahora solo te propongo, para relajar un poquito, un temita musical y ya volvemos con Alejandra Piaggi, lo que hay en la conducción y nuestro invitado de lujo, Pedro Salas, haciendo políticamente incorrectos. Y como te había prometido, ya estamos con él, ya te había hecho toda la introducción, pero ahora te lo reitero nuevamente, a ver si me dice una cosa distinta.
Siempre, siempre hay que ser así. Bueno, estuve con él inicié en otra, bueno, pasé por todas las radios, verdaderamente, si hay algo que he pasado es por todas las radios, pero en Radio Cultura es cuando inicio con él un programa. A través de Pedro Salas yo conozco a mi co-conductor actual, es decir, empecé con Pedro Salas y continué con Gustavo Sosa, que en un momento le dije Gustavo Salas, una cosa fantástica, y a Pedro le puedo decir Pedro Sosa, es decir, entre ellos se dicen cara de cuy, porque como percibirán son de Córdoba los dos, cara de cuy por un lado, cara de cuy por el otro, pero yo le voy a decir que él es un emblemático, suena un poco duro. Es un grande, ahí va, es un grande. Un grande, si hablamos de cara de cuy, hablamos de cara de cuy, verdaderamente. Y aparte, ha sido en uno de los momentos que había que ser presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, creo que en el peor de los momentos, y él, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estuvo en el INAES, trabaja por el cooperativismo argentino, y verdaderamente es un genio. Y aparte, abogado, ¿podés creerlo? Estoy con el gran Pedro Salas. Hola Pedro, cara de cuy, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ale? A vos también te voy a decir que Ale Cui, digamos, porque el que Claro, empieza con eso es Gustavo, ya ¿viste? estamos en Entonces, familia. Ahí está. a todos los amigos les dice así, ¿viste? Sí. Es para no Entonces, equivocarse, Pedro. claro, No pero quedaría bueno, lindo, lo podemos hablar entre nosotros, no quedaría lindo con una mujer, porque imagínate a todas las mujeres cara de cuy, no, 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 sería no, no, horrible. de ninguna manera, Claro, obviamente. claro. Yo lo digo porque como le tenemos tanto aprecio a usted, Sí, tanta confianza, pero claro. entonces nos podemos dar esa licencia literaria por un segundo, ¿no es Uy, cierto? licencia literaria, ¿cómo viniste hoy en el aterrizaje? ¿Qué fue forzoso? Muy bien, esa licencia literaria. ¿Usted está habitando el lugar que habitaba en estos años? Estoy en Buenos Aires en este momento, Sí, eh, este, mm, pero estoy, ¿cómo se dice?, de paso, sí, porque he venido para trámites eminentemente vinculados al trabajo, a la profesión. bien. Así que, ¿Y usted está en eh, el lugar en el cual vino a otro programa, un entrevistado de lujo como lo es el Gran Conde Ramos? ¿Es así? sí, es cierto, así Mm, es. mm. Un gran militante, un gran amigo, un gran dirigente político, un imprescindible, el Mm. conde. Sí, la verdad que Así tuve es. el placer de tenerlo en vivo, de entrevistarlo y ha sido un lujazo. Y vos sabés que cuando se sentó, hablando de las internas, lo primero que me dijo es, yo a vos te conozco. Y yo digo, oh, ¿de dónde? De tantos medios, dije yo, de alguno de ellos. Sí, sí. Yo te Tantos escuchaba éxitos. cuando estabas con Pedro Salas, porque yo soy muy amigo de Pedro. Oh, y yo también le dije, un amigo, Pedro, un amigo. Y ahí fue como entrevista. Así nace la entrevista con él en vivo, digamos, en la presentación cuando vino al piso y la verdad que fue un verdadero placer. Así que amigo, te felicito por los amigos que tenés, porque realmente tener al Conde Ramos de amigo es un placer. Como también tenerte a vos. A ver, Pedro, contame un poco qué análisis haces del inicio de la Asamblea Legislativa por el presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, sería, estaríamos hablando 3 días, pero básicamente yo creo que este muchacho largó mal desde el juramento, digamos, en este tiempo que hemos hablado. Creo que más que una asamblea legislativa, ellos desde su perspectiva, como lo tienen como show, porque él debutó como show, ¿no es cierto? Entonces montó un show, digamos, por la hora, por los escenarios a la vuelta, por quienes podían, solamente podía ingresar la valla de ellos, y a la vuelta un despilfarro de gasto en 5.000 policías con adicionales, con movilidad, con todo lo que nos ha costado, digamos, porque yo digo, cada vez que Patricia Bullrich mueve,
nos cuesta muy caro y no es precisamente para garantizar la seguridad y la tranquilidad del ciudadano. Y con los potenciales juicios, demandas por daños, perjuicios, imagínate al colega que le tiraron los perdigones a un que está por perder uno de los ojos, que están en eso, ¿cuánto nos va a costar Patricia Bullrich y los chicos que juegan a los Cowboys, ¿no es cierto?, con tirar al blanco a periodistas y profesionales y ciudadanos, a cualquiera. Sí, pero para el presidente de la nación no hay plata, no tiene plata, así que, ¿cómo hace? Claro, entonces uno dice, a ver, vamos a ver, hace un discurso, yo interpreto la demagogia en lo que hace a lo que no se va a llegar nunca. Eso, la demagogia es como el corrimiento de donde no vas a llegar. Como una utopía. Claro, sería entonces... una demagogia utópica. Sí, hay que hacer este esfuerzo para ver resultados en 3 años. A ver, eso es mentira. No va a haber ningún resultado dentro de 3 años. Si lo sabe cualquiera. ¿No ves la luz al final del túnel? Claro, es como, ¿se acuerdan? 4 años nos tuvieron que los brotes verdes han cambiado el discurso, ¿viste? Ahora vamos, igual que la metáfora permanente cuando dice vamos a hacer potencia como hace 100 años. Y yo digo que vivía en Inglaterra, él hace 100 años, estaba en Londres, en Gran Bretaña, cuando era la primera potencia Inglaterra. No vamos a creer, hace 100 años no fabricábamos casi nada. ¿Qué vamos a hacer potencia de qué? Digamos, en un país agropastoril, digamos, exportador de carne, de algunos cereales, no los niveles de ahora, porque es otra tierra, otra superficie, otra productividad por hectárea, otra tecnología, otra genética, pero a mí ya un poco me llevaba un libro que del autor que fue premio Nobel norteamericano, que escribe en el New York Times, que dice, salgamos de la crisis ya. Y lo primero que propone es Krugman, propone que hay que modificar, revisar y reemplazar todos y cada uno de los programas de todas las facultades de ciencias económicas de Occidente. ¿Por qué? Porque en la mayoría, y la vez pasada... Entonces no iría el plan austríaco. Claro, es como que hay un predominio de la escuela neoliberal, digamos que cualquier economista que lo estudia, como otros premios Nobel, como Stiglitz, como la misma, hoy economista que tiene el Vaticano y muchos países consultan, que Mazzucato, o como el coreano Chang, obviamente que tienen un apego a la realidad y a un criterio de que solamente con desarrollo salen las sociedades adelante. Entonces, y el desarrollo es una actitud política, es una decisión política básicamente, no una actitud, sino un objetivo político, y es a mediano largo plazo, y obviamente con todo lo que significa. Ahora, ¿usted escuchó algo de desarrollo, de crecimiento económico? No. De mejorar los niveles de ingreso de las familias. No escuchamos nada de eso. Entonces yo me pregunto, ¿escuchamos un economista? Hablaba de la fantasía de con respecto, ni siquiera habló de los superávit gemelos. Lo que es crecimiento no se habló nada al respecto. Se habló del ajuste, de la necesidad del ajuste, de continuar con el ajuste, que íbamos a estar peor con el ajuste, pero la paciencia, se tocó la paciencia y la confianza. Yo lo que le pido al pueblo es que tenga paciencia y confianza, pero en ningún momento se vio la luz
al final del túnel. Se vio un túnel, pero no se vio con luz. Esa es una realidad. Después, tema jubilados no se habló, tema educación pública no se habló, tema salud pública no se habló, tema pymes tampoco se habló al respecto, con hace muy poco el monitoreo que se realizó productivo, una baja del 25.5% a lo que es las pymes y ya con la creación de un desempleo altísimo. Es decir, todo eso no se habló de nada justamente. O sea, nada de la realidad. No, bueno. Entonces, y en términos institucionales, ¿no es cierto? Sí, se habló de la realidad del presidente, que creo yo que es para el sistema fiduciario y para, aunque saque los fideicomisos, ¿no? Para el sistema financiero, se habló de la realidad para lo que es un sistema que es el sistema financiero. El sistema financiero te coloca en un lugar y el sistema financiero te dice lo que tienes que hacer. Eso. Pero el sistema financiero es para pocos. Claro, Me hace acordar como usted escucha los discursos, Ale, en Estados Unidos, de los presidentes. Y yo escuchaba campaña y decía, el problema nuestro se llama Wall Street. Claro. Digamos, el día que Wall Street cierre, Estados Unidos gana. Y yo, claro, imagínate que acá alguien diga lo mismo en los términos que lo pronuncian en Estados Unidos. Y obviamente hasta el mismo Trump lo dice. O sea, cuando cuenta, digamos, cómo defendía, protegía el salario, cómo defiende, protege y cuida la industria y lo que es a las empresas de su país. Bueno, hoy día del gobierno que se manifiesta capitalista, opciones, redefinamos qué es capitalismo. Por lo menos esto no lo es, porque capitalismo es otra cosa, y esto, Ale, lo hemos hablado nosotros muchísimas veces. El capitalismo es producción, trabajo, desarrollo. Sí. Este es un modelo de especulación financiera, fuga de deuda, y que no va a dejar absolutamente nada. En términos productivos, suponete, vez pasada hablando con dos productores agropecuarios muy importantes de Córdoba, están muy preocupados. Y los pintan desde las opciones, de la opción, por ejemplo, por decirte, mesa de enlace, como que el productor está contento. Y yo digo, busquen uno que está contento, que pagaba el gasoil a precios de noviembre, diciembre, a hoy. Te explicaron el precio. Los agroquímicos en precio dólar. Todos los insumos a precio dólar. Y a nivel internacional, los cereales han bajado de precio, hasta la carne y la leche en polvo. Entonces, ¿qué productor está contento hoy? Bueno, vos en eso tenés un termómetro. ¿Qué productor está contento hoy? Ninguno. Entonces, por eso usted ha escuchado que la mesa de enlace se ha pronunciado muy tibiamente. Están de acuerdo únicamente todos en la cuestión de las leyes laborales. Bueno, perfecto. ¿Y hay más qué? ¿Y las retenciones? Y no han dicho nada, ¿no? Y cuando yo escucho a algunos opositores de mi provincia, por ejemplo, el chico que Berbisky le dice, pegame y decime Marta, ¿no? Sí. ¿No es cierto? A De Loredo. Sí. Que es una metáfora que realmente lo pinta tal cual. Pegame y decime Marta, porque quiere ser oficialista, siendo radical, siendo presidente del bloque radical, y el presidente le responde diciendo, los radicales son las putitas del peronismo, están en un nido de rata, son... Sí. Y él dice, pero yo lo mismo quiero ser oficialista. Sí. Lo cual ya te plantea una cuestión básica, y yo me ponía a pensar, ¿no? Yo decía, a ver, el último gobernador radical de Córdoba fue Ramón Mestre, que fue ministro del Interior de la Rúa, bueno, y que tuvo a cargo la tragedia del 19-20 de diciembre de 2001. Entonces, decimos, pero Mestre, con todo lo que se le pueda decir, no me lo imagino jamás en una posición así de esta característica. Pegame y decime Marta. No. Ni Ángel, ni Alfonsín. No. Pero
a ninguno de los dirigentes radicales históricos que yo a los 60 años, imagínate que en los últimos 40 años... Pero los radicalistas históricos de siempre no hubieran permitido que los llame putitas del peronismo, de los que vos estás hablando, ni Alfonsín, ni Mestre. Estamos hablando de otra dirigencia política. Pero ni Ángelos mismos, o sea... Ángelos, acordate, no. Yo decía, pero, a ver, y este muchacho dice, no. Y después otra palabra que escucho mucho ahora de la oposición, que antes que sacaron al 23% el 22 de octubre, junto por el cambio, una palabra que no les escuché hace años decir, desde por lo menos desde diciembre del 19, gobernabilidad. Sí. ¿Vos lo escuchaste alguna vez que digan, vamos a acompañar un proyecto de ley por una cuestión de gobernabilidad? Sí. No, nunca se dijo antes. Nunca, sí, y ahora sí. Bueno, ¿sabés qué, Pedro? Se tendrían que haber ocupado con De la Rúa, ¿no? Claro, sí. Pero ni siquiera me lo imagino De la Rúa con tanta indignidad. Yo te iba a nombrar al mismo. Ni siquiera él. Ni siquiera De la Rúa. No, pero lo que te quiso decir es en manera metafórica. Es decir, la gobernabilidad, ocupate del tuyo en su momento, de la Rúa. Ocupate de él, ¿no? Claro, ni siquiera. Ahí se fue en un helicóptero. Igualmente hay que poner un poco entre comillas eso, porque hablando de la gobernabilidad de la Rúa, si van a hacer lo mismo con la de Milei, van a terminar saliendo en helicóptero todos. Y yo creo que va a ver, uno no quiere poder decir, bueno, vamos a ser agorero de malas noticias y de deseos de salida anticipada. Porque tampoco soluciona. No, pero lo digo en el sentido del correlato. Sí. Hablaron de gobernabilidad ahora y no la tuvieron cuando la tenían que ver, desde ese punto de vista. Ojalá que todo gobierno termine, ojalá que sea un éxito para un país. Uno quiere dar buenas noticias, no malas noticias. Pero es que además de la Rúa, yo digo, siempre cuando uno escucha a algunos dirigentes referenciados de esa época, hace un tiempo atrás estaba en Bahía Blanca, y lo justo Bahía Blanca. Estaba ahí Juan Pablo Bailac. ¿Se acuerda de Juan Pablo Bailac, que era diputado nacional de Bahía Blanca, y fue vocero presidencial de la Rúa? Claro, bueno, sí. Y decía que en culpa del peronismo había caído la Rúa. Yo decía, ¿quién tomó la medida que afectó a la clase media en específico? ¿El peronismo o Caballo? ¿O de la Rúa? Fue Caballo y de la Rúa. ¿Quién llamó a las manifestaciones de lo que fue el movimiento que se denominó el porteñazo, ¿no es cierto?, cuando salieron con el movimiento de las ollas populares? ¿No es cierto que salía? ¿Lo hizo el peronismo o lo hizo? O sea, es muy fácil cuando un gobierno fracasa, como fue el fracaso, como lo manifestaba Jesús Rodríguez mismo en su momento. Nosotros venimos de un gran fracaso porque practicamos el ajuste sin piedad y sin temporalidad, porque no decía ajustamos 3 meses y levantamos, no. Entonces son como actitudes y discursos similares, parecidos. Digamos, obviamente que hay muchas situaciones que no son las mismas. Primero, después la otra, Alejandra, la fantasía de la hiperinflación. Ahora cada vez van bajando más los números, ¿viste? Sí, sí. Primero, el día que asumió decía que nos salvaba de un 15.000 porque solamente él lo vio, porque eso yo no lo leí, ni lo vi, ni salió publicado, pero ni en las consultoras más acérrimas opositoras al gobierno anterior, decir semejante mentira, vamos a decirlo, no sé cómo es, semejante mentira. O cuando escuchamos decir que vamos a recuperar el rol de primera potencia, digamos, con el libre mercado y desregulando el libre comercio. Ningún país del mundo se desarrolló con el libre comercio. Al contrario. Digo, yo quisiera saber, los países se desarrollan con la industria, no con el comercio. Ya son industrialmente fuertes y necesitan venderme, ahí sí son libre comercio. Sí. Digamos, pero
antes nadie. O sea, yo me acuerdo leyendo la historia de cómo Inglaterra protegía la lana, digamos, ya que él tiene tantos ejemplos ingleses. El que vendía un puyo de lana equivalente al tamaño de la mano sin elaborar en la Inglaterra, cuando se creó el cargo de primer ministro, le cortaban la mano. Sí. Y la segunda vez lo pagaba con la horca. Bueno, Pedro, hasta Donald Trump en el spot publicitario dice Made in Estados Unidos, es decir, industria estadounidense. Ahora te quiero preguntar en relación a todo esto que estamos hablando. Para vos, ¿cuál es el sentido de el pacto social, del Pacto de Mayo y de que se realice en Córdoba? Bueno, la explicación del por qué la convocatoria en Córdoba, Ale, la hemos escuchado, ¿viste? Y cuando dice, porque ahí nació Conan. Ah, bueno, sí, eso es muy fuerte. Vamos por lo serio, por favor. Porque Córdoba lo que significó para la Revolución de Mayo. Llegó este muchacho, no conoce historia. Digamos, Córdoba, el Cabildo de Córdoba, se opuso a la Revolución de Mayo del Cabildo de Buenos Aires con la adhesión de varias provincias. Sí. ¿Qué hicieron? Enviaron una parte de la Junta, se constituyó en Córdoba con la tropa del regimiento patricio y fusilaron al quien había sido virrey, a Santiago Liniers. Sí. ¿No es cierto? Fusilaron al obispo Orellana, se salvó porque era obispo, digamos, y a cortar la contrarrevolución de Córdoba. Entonces, uno escucha estas cosas a esta altura y dice, a ver, o de qué sé yo, o le vio la cara a Yarlora y dijo, bueno, vamos por este lado a ver si Schiaretti viene y aplaude, no sé. ¿Schiaretti es lo mismo que Yarlora? ¿O Yarlora es lo mismo que Schiaretti? No se entendería el uno sin el otro, ¿no? Yarlora fue un joven intendente de San Francisco que apoyó mucho al Parque Industrial de San Francisco. Eso le valió. Él fue a una interna contra de la suerte de Schiaretti y superó el piso, por lo cual fue en ese momento candidato. Después de la Sota lo convoca, ministro de Industria, después fue vicegobernador de Schiaretti, después fue candidato a diputado nacional, una elección donde el PJ sufrió una derrota aplastante, pero logró mantener su imagen y lo impulsaron como intendente de la capital. Hizo, gracias a los aportes de la nación, sobre todo de obras públicas, de transporte, pudieron hacer una gran gestión en la Municipalidad de Córdoba, lo que le valió hoy, que hoy es una municipalidad que está el viceintendente que triunfó en las elecciones, le ganó al muchacho que los hizo famosos, la metáfora, los hice venir al pedo, sí, de Loredo. Siempre de Loredo nos deja una frase bárbara. Y dijo, y bueno, y hoy por hoy Córdoba, durante muchos años, Alejandra Schiaretti y la actual senadora Vigo, ellos hacían hincapié, pero semanalmente, en que Córdoba era discriminada por la nación y que lo primero que pedían, y si ustedes ven el trabajo legislativo, era la cuestión de los fondos de transporte. Sí. Pero cuando yo vine a trabajar a Buenos Aires, hablaba con los empleados que tenían, los colaboradores, realmente gente magnífica, extraordinaria, todos, en el INAES. Yo no nombré a nadie, yo sumé a mi dirección en ese momento a todo el personal que ya estaba allí en planta. Entonces, notaba que en Buenos Aires, claro, casi todos usan 2 o 3 boletos de ida, 2 o 3 boletos de vuelta. Y me lo proyectaba sobre el bolsillo del costo total del trabajador porteño, bonaerense, y del trabajador cordobés,
y todos pagaban lo mismo de transporte. Claro. Bueno, pero eso no lo apuntaba Schiaretti. O sea, se basaba como que, claro, digamos, si vos tenés acá una realidad de 4 millones de transeúntes, digamos, que a diario usan el transporte, y en Córdoba tenés 800.000, bueno, hay una diferencia. Sí. Digamos, en Córdoba en su momento, cuando estaba de la Sota gobernador, en su última gobernación, ministro de Transporte, el ingeniero Heredia, Sí. y le dijo que el transporte de los estudiantes sea gratuito. Y en Córdoba, el transporte de los estudiantes hasta universitarios es gratis. Digamos, obviamente con un esfuerzo fiscal, Sí. con un trabajo muy importante. Que hoy día, tanto así que Yarlora dijo, lo vamos a mantener como sea, digamos, Sí. porque... Es más, yo te quiero decir algo, Pedro. Hay algunas fuentes que están hablando que dentro de los gobernadores, por lo menos hasta antes del discurso del presidente en la Asamblea Legislativa, como que se podía elegir como líder de la oposición es Yarlora. ¿Lo ves? ¿Pero desde qué partido? No, sería desde el peronismo. Bueno, pero vos escuchamos las varias horas de los de los bloques, ¿no es cierto?, de los diputados nacionales en el Congreso con respecto a la ley ómnibus. Sí. Vos escuchaste los diputados nacionales de Córdoba, Sí. de Yarlora, de Schiaretti, Sí. ¿no es cierto?, que sacando a Natalia de la Sota, ¿no es cierto?, Sí. Del bloque, por así decirte, oficialista del cordobesismo. Sí. Ellos votaron en contra del peronismo. Sí. Es decir, votaron O sea, a favor. Y lo vienen haciendo, votando sistemáticamente contra el peronismo desde el año 2007, 2008, ¿no es cierto? Siempre votaron, es que Schiaretti mismo cuando fue diputado, votaba casi todo en contra. Entonces, y ahora hablan de gobernabilidad. Exacto. ¿Cómo es esto, muchachos? Ustedes del año 2008 rompieron, en el año 2011 rompieron con el PJ Nacional. Y en el año 2015 apoyaron abiertamente la fórmula de Macri-Michetti. Y ahora apoyaron todos, digamos así, salvo excepciones, apoyaron a esta fórmula de Milei Villarruel. Entonces... Pedro, si vos fueras gobernador, ¿irías al pacto? ¿Al pacto? Es que primero que... Si vos fueras gobernador, ¿irías al pacto? Sí. Me sentás vos ahí donde tengo que pagar sueldo todos los meses, proveedores, atender la salud, la seguridad y todo demás. Yo entiendo la responsabilidad, lo que significa el gobernar. Ahora, decime que vas a un pacto que vas a estar mejor. Sí. Que va a ser para que tu ciudadanía, tu provincia, tenga mejores servicios, mejores salarios, mejores ingresos, y que pueda. Ahora, si te dicen, yo quiero que me apruebe la ley ómnibus y el decreto, el DNU 3070 de 23, ¿no es cierto?, que modifica más de 300 normas. Digo, no te están pidiendo, venga, vamos a dialogar. Te están diciendo, o firmar el contrato de adhesión, o seguís como estás. Bueno, yo creo, lo escuché ayer al gobernador de La Pampa, donde dijo que no iba a ir, que él no se iba a sumar a eso directamente, el gobernador Silioto. Le dijo que no. Y yo creo que va a haber otros gobernadores que también se van a sumar. Y en esto terminará siendo... no sé qué hará Yarlora, o va a quedar en la foto con todos los gobernadores de Juntos por el Cambio y los gobernadores peronistas por otro lado. ¿Cómo se va a acomodar? Y va a decir que es anfitrión. Pero va a estar en la foto con todos los gobernadores desde el espacio que yo digo, es de la no, porque Schiaretti en su momento, Alejandra, planteaba el frente de frentes. Ellos se querían incorporar Juntos por el Cambio. ¿Sabe por qué no se pudieron sumar?
porque se opuso el senador nacional Luis Juez, que era candidato. Me decían, muchachos, ¿ustedes me quieren sumar con quienes yo vengo siendo opositor hace años? Y además, el problema institucional grave, por ejemplo, en Córdoba, Alejandra, se hacía una bandera de institucionalidad histórica de hace más de 20 años. Es decir, la legislatura debate y funciona sesionando todos los miércoles. Bueno, yo te invito a que veas cuántos miércoles sesionó la legislatura desde el 1 de febrero, Bien. que es que se inaugura el periodo legislativo en Córdoba. Digamos que Córdoba tiene la legislatura más chica, proporcionalmente, son 70 legisladores para más de 4 millones de habitantes, que cobran mucho menos sueldo que un prosecretario de un juzgado de Córdoba, no federal. Y, o sea, legisladores, y que no hay ni para la fotocopia, ni papel para la fotocopiadora. Y Pedro, ¿quién te representa hoy en el peronismo? ¿Dónde está el peronismo? Y hoy el peronismo, yo creo que se está reorganizando regionalmente, se está, sobre todo en lo que es Perón denominada la columna vertebral, que es la CGT, que ha hecho una muestra importante de los gremios, de los compañeros sindicalistas, sobre todo de los trabajadores, como digo, se empieza a acomodar dentro de los trabajadores y se empieza a acomodar el resto. El peronismo está pasando por un periodo también de autocrítica para adentro, por decir, bueno, a ver, ¿qué tan mal hicimos, qué tan mal dejamos el país para perder la elección? Perder una elección contra esta no propuesta, contra esta simplemente con un personaje que se manifestaba como anarcocapitalista. O sea, bueno, en relación a esto hubo un asado en Tigre con Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa este fin de semana. Pero y yo creo que es importante que haya muchos, no asados, sino si nos invitan mejor, Alejandro, vamos, sí. nosotros estaríamos siempre predispuestos. Sí. Pero básicamente yo creo que el peronismo se está moviendo, está empezando a mostrar que ha sido superado en las urnas. Pero yo quiero ver cómo se proyecta esto hasta fin de año. Y vos te imaginas cómo puede llegar este gobierno con este ajuste brutal en estas condiciones a una elección legislativa. ¿Y por qué crees que la gente todavía no está en la calle con este ajuste? Yo creo que hay todavía, ahí lo escuchaba algunos encuestadores, hay el 30% del núcleo duro que lo votó a Milei, ¿no es cierto? Un grupo sobre todo de sub 40, sub 30 básicamente. Ellos son un partido básicamente no un partido, debería ser una agrupación de redes, ¿no es cierto? Manejan muy bien el lenguaje nuevo, que a veces yo no tengo hijos, pero lo veo en mis sobrinos, y estamos hablando idiomas distintos, ellos apegados a las redes, ¿no es cierto? O sea, eso, bueno, todo lo que es las agrupaciones, todos estos Millennium y demás, que adhieran a Milei, están muy bien, en eso, y únicamente en eso. Ellos le hablan a ese público, no les interesa ni Alejandra Piaggi ni Pedro Salas. Ellos apuntan a su núcleo duro, que con eso lo han logrado mantenerse. Obviamente está lo que es la base también del núcleo duro de Juntos por el Cambio, y bueno, que tiene un alto componente antiperonista, que ha tenido un despliegue mediático sobre todo. Yo decía, fíjate, Ale, lo que han sido las noticias de corrupción, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver.
Fíjate el tiempo que han llevado para que digan, que le hagan una denuncia, todavía no sé si la han formalizado, contra el expresidente Alberto Fernández, Sí. donde ni siquiera está vinculado directamente. O sea, digamos, han tenido que ir a buscar un microscopio para encontrar, entre comillas, algo que podría tal vez ser. O sea, certeza, nada, por un lado. Por otro lado, lo que ha significado las condenas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con fallos que hasta las asociaciones latinoamericanas, que no están ideológicamente, un fallo parecido al de Lula, digamos en términos Sí, sí. de político-jurídico, no, sin pruebas, sin pericial. Digamos que a mí como abogado digo, che, ¿cómo van a condenar a mi clienta por la cara? O sea, ¿por qué una condena a priori de la cara? Y bueno, porque de algo la tenemos que condenar. Y bueno, pero háganlo bien. Después van a terminar como el juez Moro, Claro. digamos, de Brasil. Yo justo estuve en Brasil esos días que el juez lo había detenido a Lula. Y yo decía, a ver, obviamente que no me imaginaba que una cosa así podía pasar acá, digamos, y es por un reproche. Fíjate vos, el reproche que le hacen muchos a Alberto es que no se metió dentro de lo que significa la presión al Poder Judicial con la cuestión de estos juicios. Sí. ¿No es cierto? Voy a decir, a ver, de los otros gobiernos, tanto el de Macri o ahora la versión macrista de Milei, ¿se pueden jactar de lo mismo? No creo. Vamos a ver. Por otro lado, la Corte, si hubiera hecho un decreto el presidente Alberto Ángel Fernández o Cristina Fernández de Kirchner, como el que hizo Milei, yo digo, ¿cuántos segundos podemos contar hasta que la Corte lo declara nulo, de nulidad absoluta y dado como no escrito e inexistente? Entonces son cosas donde dice, che, pero la Corte dijo que se iba a manifestar en febrero. ¿Qué pasó con estos muchachos? Se cambiaron el armario y ya estamos en marzo. Y hay 2 provincias que ya hicieron presentaciones directas en la Corte. Había, y si se han pronunciado muchos juzgados federales, ¿no es cierto?, en contra de diversas temáticas. En sí, al último, el juez Astre en Chubut con la cuestión de los fondos del transporte, Sí. ya lo sé, la educación. Digamos, gobiernos liberales, lo primero que han promocionado ha sido la educación. Son los mentores de la ley 1420 que nos diferenció la educación argentina del resto de América Latina. Y esto prácticamente la pretenden abrogar, digamos, como un condicionante de injerencia del Estado. Pero, a ver, ¿cómo pensamos una sociedad sin Estado? Clarísimo. Cosa que también se tomó una parte del Papa Francisco, el abrazo, y después las declaraciones que habló de la necesidad de un Estado y de la justicia social justamente hace poco. Pedro, estaba viendo la cantidad de mensajes que han ingresado. Se nos fue el programa volando y con vos da también para horas. Pedro Salas, muchísimas gracias, maestro. Chapó. No, gracias a usted. Y bueno, cuando quiera volvemos y estaremos ahí junto al Carecuí a ver si mejora la puntería, porque los vengo siguiendo, ¿viste? Muy bien. Chao, gracias, Pedro. Abrazo inmenso. Saludos al Conde. Cuídate mucho. Dale, fuerte abrazo. Chao, fuerte gracias. Abrazo, y estuvimos gracias con él, verdaderamente un placer, da para horas, podíamos continuar, yo recién estaba viendo los mensajes, otro capítulo para responder a los mensajes de los oyentes. Y ahora te digo que muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrectos, gracias a él, quien fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, quien estuvo en el INAES, alguien que se maneja en el mundo cooperativista y es abogado como lo es Pedro Salas. Y nos encontramos mañana de 15 a 16, ya seguramente con Gustavo Sosa, haciendo Políticamente ¿qué? Sí, no estás equivocado, no estás equivocada. Políticamente Incorrectos.